han sido gobernadores. Cárdenas había sido gobernador. Pero fuera de ellos, prácticamente el resto no habían tenido esa experiencia de haber desempeñado un cargo de elección popular. Entonces, a mí me lo dijeron, es que ahora vamos a ser gobernadores. Lo mismo, y lo digo con mucho respeto, me tocó a mí en la época de mi rectorado. Tuve el honor de que don Carlos Medina me nombró rector de la universidad, luego hicimos un movimiento, se transformó en una universidad autónoma y que tiene gran excelencia, y ustedes acaban de hacer una extraordinaria cobertura del informe último del rector general don Arturo Lara, que ha hecho un trabajo espléndido, y platicando con los alcaldes emanados del PRI, a mí me lo decían también en corto, estamos felices con el gobernador Medina, porque por primera vez vamos a ser alcaldes, porque había una época en donde se creía que el gobernador era una figura superior a la del propio alcalde. Nunca se diseñó así, pero fue la inercia de la historia. Ahora, tuvo logros muy importantes, sí, y no es para señalar que todos eran malos. Tuvimos excelentes alcaldes en diferentes modelos de gobierno. Esa es la mayoría, es una sociedad que tiene una gran herencia, tradición, cultura, historia, prestigio, pasión, compromiso, y esto va más allá del color de un solo partido político. En la última etapa reciente laboral tuve la oportunidad de ir a todo el país y refrendo mi vocación orgullosamente guanajuatense y mexicana. De repente me preguntan, ¿tú cómo te caracterizas en lo político? Y les digo, soy de origen mexicano y guanajuatense. A la edad de 18 años me convertí en ciudadano y más adelante en mi vida opté por un partido, orgullosamente, que es Acción Nacional. Y desde luego respeto que otras personas no estén en ningún partido político o que militen también en otros partidos. Lo que hay que entender en México es que hay que buscar unidad en la diversidad y que la prioridad, más que un mal tolerado, tiene que ser una divisa. Y es más lo que une que lo que separa. Y que tenemos que buscar visiones de coincidencia en el México de mañana. Y para eso se requiere rescatar el valor de la política. Y la política no solamente lo está en partidos y gobierno. Política es el arte y la ciencia de lo posible y del bien común. Es el mínimo común múltiple del arte de lo posible hacia el bienestar de la colectividad. Entonces, una madre de familia, una abuela, un tío, un obrero, un campesino, un estudiante, un maestro, un empresario, si cumplen sus deberes elementales en la vida cotidiana, están haciendo política. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy, por eso, los mexicanos estamos en una agenda de futuro. Necesitamos mejores partidos, mejores candidatos, mejores propuestas y mejores gobiernos. Y eso implica que pasemos a la báscula, los que hayamos estado en alguna ocasión en la labor gubernamental, y que haya una sociedad cada vez más activa. Hoy la ciudadanía está más informada, es más crítica, es más exigente, es más participativa, y así debe ser. Maestro, una pregunta doble. ¿No fue usted el primer elemento de la sociedad civil integrado a un partido político que llega a la gubernatura? Porque usted venía de ser rector como sociedad civil. Casi todos los políticos llegan con una militancia partidista. Entonces, ¿le consideraba usted como una parte de la sociedad civil que lograba integrarse a un partido político y llegar a la gubernatura? Y la segunda sería, ciertamente hay más participación de la sociedad. Esto que estamos haciendo es una muestra increíble, ¿no? Hemos creado nuestro propio sistema de comunicación aprovechando las redes sociales y el internet, pero al mismo tiempo no hay una gran apatía y una desconfianza en los partidos, como que la mayoría de la gente lo que le importa, y es lo normal, sobrevivir el día de hoy y comer el día de hoy, y no les importa lo más mínimo qué pasa o deja de pasar. Muchos de los primeros gobernadores emanados de Acción Nacional venimos de la sociedad. Ernesto Rufo, Francisco Barrio, Carlos Medina, Vicente Fox, Ignacio Loyola, y eso se repite también en otras partes. Ahora voy a hacer un comentario más amplio. Eso no lo inventó Acción Nacional, se hacía desde el PRI. ¿Qué pasaba anteriormente? El ser gobernador del estado veía el mapa de los 46 municipios, y entonces había sectores como lo era del PRI, el sector obrero, el campesino, el popular. Había algunos candidatos que llegaban con recomendación
la Gran Tenochtitlán, de la Ciudad de México, algunos más afines al señor gobernador o el partido, pero en esta diversidad de un mosaico de 46, el señor gobernador se sentaba con el presidente de su partido y preguntaba, por ejemplo, en Quichú, o en Atajea o en Santa Catarina, quiénes son las personas de prestigio. Entonces identificaban al maestro, al comerciante, al notario, al médico, a una diversidad de personas, y con frecuencia los invitaban. Y eso pasaba no solamente en los municipios pequeños, también en los grandes. Entonces, en sentido estricto, ¿quién inventó el crédito externo? El PRI lo inventó. La mayor parte de ellos, y tenemos ejemplos en todo el corredor industrial, en prácticamente todos los municipios, incluidos la capital del estado, por ejemplo, es una ciudad universitaria, estamos indicando en la ciudad de Guanajuato, y en mi época de rector yo decía que más que una ciudad universitaria era una universidad rodeada por una ciudad. Lo más común en la ciudad de Guanajuato es que universitarios distinguidos y de prestigio se convertían en alcaldes de la ciudad. Entonces el país se preguntaba quién tiene prestigio. En esa época, por ejemplo, el PAN en la ciudad de Guanajuato casi era inexistente, y tomaron buenas decisiones. Entonces esta reflexión no solamente es para Acción Nacional, es para todos los partidos. Pero luego llegó un momento en que el éxito cierra las cosas, y por eso esa maravillosa frase de don Luis Álvarez, que fue candidato a la presidencia de la República en la época en la que ganó López Mateos, en 1958, que ya fue alcalde de Chihuahua, y es probablemente el panista de mayor visibilidad y antigüedad en este momento, tiene más de 90 años, decía lo siguiente: si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Y lo estamos viendo, lo hacen los diferentes partidos, escogen ciudadanos, y me parece muy bien. Hay que tener la mirada interna y la mirada externa, porque al final del día los partidos y los gobiernos se deben aquí al ciudadano. Había una anécdota, ese es de broma, pero decían que el presidente de la República priista le preguntaba al gobernador en turno priista y le decía: mándame la terna de tu próximo sucesor. Mándame otra. Le mandaban los tres. Mándame otra. Y después de 20 ternas, este señor gobernador, ese es el bueno. Tienes tu razón, vamos a ir con esto. Eso decían, no creo que haya sido cierto. Maestro, y la segunda pregunta que le comentaba de el desinterés que tiene la sociedad porque está decepcionado, porque mucha gente, la mayoría, sí hay sociedades civiles y nos estamos organizando cada vez más, pero siento yo que la inmensa mayoría está totalmente apática, o no le importa, o está decepcionada. Hay un elemento de desilusión, y más vale que todos lo asumamos, y se ve, por ejemplo, en la participación electoral. En 2009 en Guanajuato, si recuerdo la cifra, alrededor del 42% de los electores tuvieron la voluntad de ir a emitir el sufragio. Eso significa que solamente 4 de cada 10 quisieron ir a votar. Cuando uno le pregunta a la persona por qué no está votando, encuentra diferentes razones. Y lo más importante es encontrar solución a todo ello. Lo normal sería que votara el 100% del padrón. Estamos bastante lejos. Entonces sí tenemos que reflexionar mucho desde la sociedad, y en su caso los partidos y los gobiernos, qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. ¿Qué le preocupa hoy en día a la sociedad? En diferente orden, en ocasiones. Sin embargo, hay 3 temas fundamentales. 1, la pobreza. 2, la seguridad pública. Y 3, una economía con rostro humano que atienda el bienestar y bienestar de las personas. Son los 3 que más... Lo más urgente. Oiga, maestro, me acordé que la sabiduría popular mexicana es increíble, ¿eh? No sé quién inventó los dichos, pero tienen una profundidad tremenda y son aplicables a todo. Cría jama y échate a dormir. La burra no era visca. No nos daría miedo de que el nuevo PRI no se le haya olvidado al viejo PRI, y si ganan, se nos queden otros 70 años antes de volver a reconocer la derrota. Yo es lo que tengo respecto a los demás partidos. Voy a contestarlo bajo política. ¿Por qué decidí estar en Acción Nacional? Decidí entrar en Acción Nacional porque tiene una doctrina social que ha sido consistente desde el primero hasta el último momento. Difícilmente vamos a encontrar a alguien que pueda decir que la doctrina de Acción Nacional es irrelevante,
incongruente o inapropiada. La Acción Nacional lo que determina desde su fundación es el valor al respeto a la dignidad humana, la búsqueda de la solidaridad, la búsqueda de la subsidiariedad, la búsqueda preponderante del bien común y reconocer que el eje, el principio y el fin de la actividad es el ser humano, que es persona, que tiene familia, que tiene creencias, que tiene derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a manifestarse en la sociedad, y que son aspectos que probablemente de manera equivalente coinciden con la mayoría de los partidos políticos. Lo que sí es muy importante es que todos los partidos pasen a la báscula, volteen para atrás para aprender y volteemos hacia adelante para construir un futuro. No se va a ganar una campaña, o no debe hacer una campaña sobre los errores del adversario, o sobre las omisiones o los errores del pasado. ¿Quién es más malo? O quién es menos bueno, o quién es más malo. Ojalá sea una campaña de temas, por ejemplo, en estos aspectos que estamos comentando: pobreza, economía y seguridad. Ojalá que México y Guanajuato, y lo merecemos, y los candidatos que tengan esa posibilidad hagan propuestas, y que la discusión sea sobre las propuestas, no si yo soy más malo que tú, más bueno que tú, o si mi partido X, oye, hay una descalificación. Las personas ya no quieren descalificación, quieren construcción. Hay que construir un mejor futuro. Si no me digas que el otro es más malo que yo, no sé, ya lo sé, o sea, parece más malo, no tiene caso. Maestro Juan Carlos Romero Hicks, el gobernador del estado, la verdad es que platicar con ustedes es un deleite, porque es muy interesante, profunda y conocedora su plática, tanto así que nos pasamos siempre el tiempo. Ya habíamos planeado algo más corto para dar una nueva formato a nuestros videos, pero creo que ya estamos cerquitos de la hora, ¿verdad? 45. Ya estamos, ya nos pasamos otra vez como siempre el tiempo. Esta vez le tocó más hablar aquí al entrevistador. No, es que me dijeron que también hablar un poquito más, pero yo quisiera agradecer infinitamente de su tiempo, su atención, porque este contacto con la sociedad civil es lo que necesitamos, ¿no? Los políticos con el rostro humano, que realmente pueden platicar con la gente, porque no es conmigo, es con la gente de YouTube que puede platicar, y que sigamos platicando esto. No sé alguna otra cosa que sobre el tema haya quedado pendiente. Mucho pendiente. Voy a anunciar una frase en la que creemos los que militamos en Acción Nacional y que seguramente los demás partidos van a coincidir. Es el principio de subsidiariedad, que es la complementariedad de acciones. Y en este proceso de fortalecimiento, lo que postulamos es tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Hoy estamos en una ciudad más viva, más actuante, más tonificante, más comprometida y con pasión en valores y principios. Y lo que tenemos que reconocer es el valor de la propia sociedad para que el gobierno acate. Todos queremos un Guanajuato y un México en donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan diseñar un futuro al tamaño de nuestros sueños. Es lo que queremos, diseñar un mejor futuro. Y usted, ya para terminar, ¿qué o cómo vería la propuesta del PAN? ¿Cuál sería la mejor propuesta que puede presentar el PAN en esta elección que viene, que es una elección Propuesta distinta? en cuanto a personas, No, ¿cuál sería el mensaje que el PAN tiene que transmitir a la sociedad? un mensaje de propuesta, de esperanza, de autocrítica, de humildad, de congruencia, de alianza con la ciudadanía, con una agenda de futuro que pasa por la sociedad, por los demás partidos y el gobierno mismo. Nosotros quisiéramos en Acción Nacional volver a recuperar esa inspiración de ser el gobierno del cambio, el gobierno de la esperanza, el gobierno de la inclusión, el gobierno absolutamente de todos. Y esto no es en demérito de otros partidos políticos. La sociedad quiere tres cosas: resultados, resultados y más resultados. Maestro Juan Carlos Romero Hicks, el gobernador del estado de Guanajuato, el rector y director de CONACYT, muchísimas